permítame en los siguientes minutos hablarles de una lección de vida bien interesante que nos dan los camellos. Ellos son usados para cruzar largos desiertos, pero sobre todo, a llevar grandes y pesadas cargas. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que cada vez que el camello recibe y suelta una carga, lo hace de rodillas. Pues, mi amiga y mi amigo, usted y yo, en ese proceso de formación, a lo largo de nuestra vida, muchas veces nos toca cruzar por desiertos y soportar también difíciles y pesadas pruebas. A lo largo de nuestra vida nos toca vencer tentaciones y sobrellevar inclusive enfermedades. Nos toca lidiar con situaciones difíciles. Y por supuesto, no es nada fácil. Se necesita de esfuerzo para caminar en medio de las duras pruebas. Pero lo que sí deberíamos aprender es lo del camello. Sí, si estamos pasando por una dura prueba, pues es más fácil soportarla de rodillas. Y si son pesadas cargas, pues es más fácil soltarlas de rodillas. Mire, la oración nos fortalece, pero sobre todo, la oración nos da sabiduría para tomar decisiones acertadas. Mire, la gran tentación que tenemos cuando pasamos por pruebas, cuando enfrentamos adversidades, es actuar sin consultarle a Dios primero. Queremos buscar salidas rápidas a lo que estamos viviendo y olvidamos que lo mejor, que lo más sabio, que lo más inteligente que podemos hacer es orar, ponernos de rodillas ante Dios. Mire, un ejemplo de un hombre de oración, aparte de Jesús, fue Santiago, conocido bíblicamente como el Justo, pero relata el historiador Eusebio que a Santiago también se le conocía con el sobrenombre de rodillas de camello. Y la razón por la cual a Santiago se le conocía así, como rodillas de camello, era porque sus rodillas se volvieron callosas por su hábito de orar de rodillas. Y él, Santiago, en la epístola que lleva su nombre, habla mucho de la oración y de las pruebas. Y permítame hablarle de eso en este par de minutos. Lo primero, en cuanto a las pruebas, Santiago dice en el capítulo número 1 que todos somos probados, que todos enfrentamos ese tipo de situaciones y que las pruebas tienen como propósito formarnos, capacitarnos, prepararnos, pulirnos. Eso dice el capítulo número 1. Pero también Santiago habla acerca de la oración, 1 de las pruebas y 2 de la oración. Y él allí nos deja ver de cómo usted y yo podemos enfocar nuestra oración en medio de las pruebas. Y escuche esto, ¿cómo enfocar la oración en medio de las pruebas? Número 1. En el capítulo 1, verso número 5, dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios en oración y que Él nos dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Mire, lo decíamos hace algunos instantes. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, somos dados a buscar salidas rápidas. Pensamos y actuamos rápidamente. Y es lo menos sabio que podemos hacer. En momento de prueba, en momento de dificultad, no tome decisiones apresuradas, porque eso le va a enredar más. Más bien, como dice Santiago, ore a Dios y pídale sabiduría. Mire, muchas veces, lo otro que producen las situaciones difíciles son temores y dudas. Y si usted y yo nos dejamos llevar por esas sensaciones de dudas y de temores, pues no vamos a salir victoriosos de las duras pruebas. Por eso Santiago liga en el capítulo 1 el tema de las pruebas con el orar a Dios por sabiduría. ¿Para qué? Para no equivocarnos, para no permitir que los miedos, que los temores nos paralicen. Entonces, número 1, ¿cómo orar en medio de las situaciones difíciles? Primero, pídale a Dios sabiduría. No se equivoque en las tomas de decisiones. Y luego, Santiago
conocido como rodillas de camello según el historiador Eusebio, en el capítulo 5 vuelve a hablar acerca de la oración. Y escuche lo que dice el verso número 13. Dice que si estamos afligidos, entonces oremos. Mi amigo, recuerde la enseñanza del camello. Las cargas las recibe y las suelta mejor de rodillas. Eso es lo que hace el camello. Así que si es una prueba que usted debe pasar, que necesita vivir, entonces recíbalas de rodillas, con fe, en oración, creyendo que Dios le dará la fuerza para resistir y la sabiduría para tomar decisiones. Pero si ya lo que tiene es una pesada carga que le aflige, que le fatiga, que le estresa, entonces entréguesela a Dios de rodillas, en oración. Es lo mejor que podemos hacer cuando estamos afligidos, orar. Eso dice Santiago. Y luego, en el verso número 15, dice que si estamos enfermos, entonces oremos, que la oración de fe salvará al enfermo. Y luego, en el mismo verso 15, dice que si hemos pecado, también oremos, que la oración de confesión trae perdón. Si su carga es por pecado, entonces suelte la carga, como el camello, de rodillas. Es mucho mejor. Y escuche lo que dice el verso 16 de Santiago capítulo número 5, que si usted y yo tenemos problemas o cargas con otros, que también oremos. Y aquí nos habla de orar unos por otros. La oración, mi amiga y mi amigo, es la clave para soltar esas pesadas cargas. Pero también la oración es clave para sobrellevar con paciencia las duras pruebas. No dejemos de orar. Pase lo que pase durante el día de hoy, pase lo que pase durante esta semana, pase lo que pase durante este mes o el otro, o el resto de año, no dejemos de orar. Santiago en el capítulo 5, verso 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho, que la oración eficaz del justo es poderosa.